Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos estén acompañando. Les damos la bienvenida una vez más al último día de este simposio. Y pues para continuar con el programa, vamos a tener la conferencia de Holanda Caballero y Marcel Castillo. Primero nos va a acompañar Holanda Caballero y pues procedo a leer su semblanza. Holanda Caballero, fotógrafa, comunicadora social, periodista egresada de la Universidad del Valle. Parece que salió la compañera, ¿verdad? Sí, parece que está teniendo problemas de conexión, Marla. Damos un minuto para ver si puede regresar a la sala o bien, pues tomamos aquí la batuta. Bien, pues así pasan estas cuestiones, ¿no? Las tecnologías no siempre tienen palabra de honor y este tipo de detalles, pues no es poco frecuente, por desgracia, todavía en estos medios. Pero bueno, pues estamos aquí con la disposición de dar inicio a la charla con Holanda Caballero. Y bueno, pues Marla, la compañera, estaba comentando acerca de quién es Holanda Caballero. Y pues bueno, en ese sentido me permito leer su semblanza, ¿no? De manera breve. Es fotógrafa, comunicadora social, periodista egresada de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Especialista en prácticas audiovisuales de la misma universidad. Es profesora también de la Cátedra de Fotografía en el Departamento de Diseño de la Universidad del Valle y en la Escuela de Comunicación Social en la sede regional de Buga, en la misma universidad. Asimismo, en la carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Además de la docencia, tiene un interés amplio por el estudio y el uso de la imagen fotográfica como recurso y herramienta para la construcción y o reconfiguraciones de las memorias colectivas e individuales. Más aún, en el marco de una sociedad que produce todo el tiempo imágenes vanas, futiles, de manera desmedida y descontrolada. De igual manera, siente una profunda afinidad hacia el género del retrato fotográfico y hacia la fotografía documental, a la que últimamente denomina fotografía de carne y hueso. Precisamente por los cuestionamientos e inquietudes que surgen a partir de esa hiperabundancia de imágenes que se producen día a día, llevándonos casi hasta la asfixia. Ha participado en algunas exposiciones colectivas y obtenido algunos reconocimientos por su trabajo fotográfico. Pues bueno, con estas credenciales, ahora sí concedemos el uso de la voz a nuestra invitada de honor, pues para que proceda a compartirnos sus experiencias, su conocimiento y pues, el desarrollo de temática. Muchas gracias, bienvenida, Holanda. Bueno, muchísimas gracias para todas las personas que están aquí. Eh, Me tocó como el último día, que es el como que ya todo el mundo está cansado, pero me parece que también constituye un buen reto. Sí. Bueno, Perdón, ¿me escuchan bien? sí, lo que pasa es que nada más le quería comentar al respecto. Como Bueno, nosotros somos una escuela, muchos compañeros están conectados ahora mismo a través de de un mismo equipo. Están en el centro de cómputo aquí de la escuela y bueno, pues ahí hay varios, es un grupo más numeroso, ¿no? Que no se bueno, representa acá en los números, pero están ahí presentes, atentos. no importa, yo decía que entre menos gente mejor, porque no crean que uno, por más de que uno trabaje la docencia, pues siempre no deja de dar como susto, ¿no? Cada que hay una presentación en público, que no son muchas realmente, por eso yo ahí en el perfil mío escribí que
pues realmente no tengo muchos lauros. Soy fotógrafa y comunicadora y tengo, digamos, una afinidad muy grande por la fotografía documental, por la fotografía de retrato y por la fotografía de archivo. Bueno, la charla que les voy a dar hoy, o la conferencia, como ustedes lo llaman, yo diría más que la charla, tiene que ver, yo voy a empezar a compartir pantalla de una vez. Joel me dijo que tenía un tiempo limitado, entonces yo voy a poner aquí también mi temporizador para irme regulando con el tiempo, porque a veces me emociono demasiado y pues entonces de pronto me puedo pasar, ¿no? Bueno, entonces yo creo que aquí ya deben estar todos viendo pantalla completa. ¿Cómo cierro aquí esto? Voy a cerrar aquí, ¿cómo cierro aquí los participantes? Perdón un momentito. Ya. Bueno, entonces, la idea de esta charla, que la he denominado la fotografía de archivo como documento visual en la construcción de un relato colectivo, tiene que ver con algo, con una experiencia que viví. Yo hice hace un tiempo una maestría en diseño y creación interactiva, ¿sí? Me interesó mucho, digamos, ciertas cosas que ofrecía el programa en la Universidad de Caldas y pues me gustaba mucho como la idea de trabajar con lo audiovisual y con lo fotográfico, que era de alguna manera una de las ramas que proponía la malla curricular de la maestría, que es muy buena. A partir de allí, digamos, cuando me enfrento a hacer esa maestría, digo, bueno, ¿qué trabajo? ¿Qué proyecto de investigación trabajo? Voy a aclarar primero que este es un proyecto, podría denominarlo en construcción, no sí interrumpido por periodos, pero digamos que un proyecto en construcción. De hecho, esta invitación para esta charla ha sido muy interesante porque también me he encontrado, organizando todo el material, me encontré con cosas que ya había olvidado que tenía, porque ha estado atravesado con muchas vicisitudes, ¿sí? Y muy duro, pero entonces un día accidentes, quebradas, esguinces, etcétera, etcétera. Entonces, pero a partir de esa maestría, cuando me confronto y me confronta, digamos, el ejercicio académico, ¿qué voy a hacer de proyecto de investigación? Bueno, resulta que yo había trabajado en el 2011, o trabajé en el 2011 con una institución que es aquí en Cali, en Colombia, que es la Fundación Carvajal, que lleva muchos años haciendo trabajo en un sector o en sectores deprimidos de la ciudad de Cali, digamos, vulnerables de la ciudad. Deprimidos también a veces es un poco fuerte esa palabra, pero lo hago, pues también toca como usarla, ¿no? Porque es deprime. Bueno, por su condición, ¿no? Que es muy similar, esos sectores son muy similares como a las realidades de todas las ciudades latinoamericanas. Bueno, entonces yo había trabajado en ese proyecto y resulta que en ese proyecto me llamaron para hacer, la Fundación Carvajal me llama para hacer un ejercicio de organización y de catalogación de un archivo fotográfico que habían construido a partir de unas fotografías, o sea, a partir de un programa, una propuesta que había en la que se llamaban a las personas de la comunidad para que aportaran con sus fotografías para poder construir una memoria visual del distrito de Agua Blanca. El distrito de Agua Blanca ese es el sector del que les voy a hablar. Pero para contextualizar, entonces les voy a mostrar primero una georreferenciación de dónde estamos situados. Bueno, yo vivo en Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca, que es lo que está aquí con rojo, y acá hay un mapa de lo que es este pequeño mapa rojito, el departamento del Valle, y la ciudad donde se desarrolla este proyecto es aquí en Cali, que es mi ciudad. Bueno, ahora estoy viviendo hace 3 años más al sur, en este municipio que es Jamundí, pero esta parte es toda Cali, ¿cierto? Y aquí está el mapa de lo que es la zona urbana, porque el resto es la zona rural. Entonces, aquí nosotros tenemos la zona, digamos ya el mapa de Cali, que tiene una división por comunas, ¿cierto? En Cali hay 22 comunas distribuidas entre el norte, sur,
centro y oriente oeste de la ciudad. El sector en el que estoy trabajando o que he trabajado concretamente es este que está en rojo, concretamente en las comunas 13, 14 y 15. ¿Sí? Ese es el distrito de Agua Blanca, como ustedes lo pueden ver aquí en el mapa, que es un sector en el oriente de Cali de poblaciones muy vulnerables, casi todo lo mismo que el oeste, pero digamos que este ha sido como mi eje de trabajo desde hace mucho rato y por eso mismo también como las ganas de trabajar con eso. Entonces, cuando a mí me llaman Mira, a es trabajar, que en esta cosa de Holanda, yo no tengo ningún sonido. ¿aló? ¿sí, no me están ¿Ah? oyendo? Hay alguien que levanta, que dice que no se oye. Espérate un momentico. Se escucha muy bien. Ah, entonces Tal es vez una persona que no ha podido como cuadrar el sonido. sí, puede ser algún problema de conexión o puede ser Ya, que, que el volumen, algún detalle bueno. de eso. Bueno, Pero se escucha entonces, perfecto. bueno, gracias. Bueno, entonces, ese es el sector. Ese es el sector donde me invitan a trabajar en ese proyecto. Entonces, hay una cosa que es importante aquí mencionar y es que ese sector, como les digo, fueron terrenos, o sea, fueron terrenos que fueron lentamente poblados, ¿sí? A los finales de los 70, a principios de los 80 y ahí en adelante hubo una avalancha. Y hubo unos factores que influyeron profundamente en ese proceso de expansión del oriente de Cali en el distrito de Agua Blanca concretamente. Entonces eran, digamos, terrenos que no eran aptos para la vivienda, eran zonas inundables que estaban destinados solamente para la agricultura, porque muy cerca pasa el río Cauca, que es el segundo río en Colombia con más caudal. Fue poblándose también debido al desplazamiento por causas asociadas a la violencia, que como muchos de los que están aquí escuchándome, pues Colombia ha sido un país que no es que se haya caracterizado propiamente porque no hayamos tenido violencia, ¿sí? Entonces, el desplazamiento de las personas desde las zonas rurales a las urbanas. Y también hubo, digamos, una cosa que fue muy importante allí, que fue un desastre natural que hubo en el suroccidente del país, que fue en Tumaco, en el departamento de Nariño, y un terremoto en Popayán. Entonces, un maremoto que se da en ese sector, entonces arrasa con todas estas partes y con todas estas, digamos, poblaciones. Hubo mucha tragedia, entonces ellos se ven como en la necesidad de desplazarse, digamos, hacia Cali, que es, digamos, en la tercera ciudad, digamos, en importancia del país, económica y en crecimiento, ¿no? Cali en este momento tiene aproximadamente 3 millones de habitantes. Bueno, y otro de los factores que también es importante aquí mencionar es la venta inescrupulosa de lotes no aptos para el asentamiento de viviendas, porque estamos hablando de que eran terrenos que eran solamente aptos para la agricultura y que eran terrenos inundables. Bueno, entonces en ese proyecto en el año 2011, cuando trabajo con la Fundación Carvajal, todo esto es como un antecedente para contarles qué he estado haciendo, qué fue después, qué fue lo que me pasó y en qué me moví pues para empezar a hacer este proyecto. Este proyecto se denominó Memoria Fotográfica del Distrito de Agua Blanca. Entonces, como les dije hace un momento, yo tenía que hacer una categorización de un archivo de más de 2000 fotografías que habían sido recolectadas por estos agentes de la comunidad que a su vez habían sido formados por la Fundación Carvajal. Entonces, en ese momento, en el 2011, yo hice, digamos, una primera categorización, que es la que ustedes encuentran aquí. Hablé de los primeros años, arquitectura, celebraciones familiares, de acuerdo, digamos, al estado y a la cantidad de fotografías que yo me iba encontrando, ¿cierto? Bueno, entonces, a partir de esa categorización, lo que pretendía la Fundación Carvajal era publicar un libro y crear una página web, ¿sí? Que iba a dar cuenta de esa memoria visual que se estaba y esa memoria fotográfica que se estaba conformando para el distrito de Agua Blanca. Entonces ahí hay pues, un proceso hay un proceso de, digamos, ya después de que se seleccionan las imágenes en las que, digamos, yo tuve participación en esa categorización y en esa curaduría, si pudiéramos hablarlo de esa manera. A veces me da un poco de temor hablar de curaduría, pero bueno, fue más o menos un ejercicio que hice muy similar para lo de las fotos que iban a salir publicadas en el libro, ¿no? Entonces, esas fotos que son de archivo, que eran entregadas por los habitantes del barrio,
a la Fundación Carvajal, se escaneaban y se iban guardando, digamos, en unos archivos, en unos discos duros, y se iban teniendo, y luego lo que hice fue yo organizar esas fotos para que fueran publicado ese libro, en el que en el que estaban trabajando esos agentes que había formado la Fundación Carvajal. Bueno, entonces uno de los primeros, digamos, encuentros que yo tuve y en los que yo no estuve de acuerdo fue que esas fotos fueron editadas completamente, retocadas, quitándoles el mugre entre comillas, y a mí hay una de las cosas que más me gustaba de ese archivo cuando lo encuentro es precisamente como la marca de la cinta del álbum de familia donde había sido sacada para poder ser escaneada, algo que yo denomino el color del tiempo, porque es que en esas fotografías que eran todas análogas, ¿cierto? Todas, absolutamente todas, solamente algunas habían sido hechas ya, digamos, después del año 2000, 2005, 2004, pero del 2000 para atrás eran todas con cámaras análogas. Entonces, pues ellas tenían, digamos, el color del tiempo, la marca de los álbumes, como generalmente se archivaba o no archivaban las familias sus fotografías que eran tomadas solamente para registrar los recuerdos, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que ese fue el primer choque, pero yo tenía que hacer una labor allí también, que era el ejercicio de editora fotográfica del libro. Bueno. Entonces, aquí están, digamos, estos son los autores del libro, son los 6 chicos que fueron los que estuvieron, 5 chicos y una chica, que fueron los que estuvieron en ese proceso de recolección y digamos que son los que figuran como los autores del libro. Bueno, perdón un momentico. Cuando ya se publica el libro, pero ahí se publica el libro, hay una gran emoción. El libro se iba a presentar para el cumpleaños 50 de la Fundación Carvajal en Cali. Hubo presidente a bordo, etcétera, etcétera, pero se publicaron solamente 1000 ejemplares y sí se creó una página web que fue muy bonita. Digo fue porque es en pasado, porque ahora les voy a contar qué pasó con esa página web. Este es la portada, el lomo y la contraportada de la carátula, pues del libro editado y presentado en el año 2011, ¿sí? En Oriente nace el sol, que fue un título que además, digamos, dentro de todo ese ejercicio curatorial y de selección y de coordinadora editorial propuse y bueno, finalmente quedó en Oriente, pues porque el distrito de Agua Blanca está en el oriente de Cali. Bueno, entonces resulta que pasa el tiempo y llega el momento de la maestría y yo digo, ¿con qué trabajo? ¿Con qué trabajo? ¿Con qué trabajo? Y se me ocurre pensar en esas imágenes de nuevo, porque empiezo yo a cuestionarme, bueno, 1000 libros editados solamente, una página web que no llega a una buena cantidad de habitantes del distrito de Agua Blanca. Entonces empiezo yo como a maquinar y digo, voy a trabajar con esas fotos otra vez, además porque pasó algo muy particular y es que ese hosting donde estaba alojado el dominio que era www.memoriadeaguablanca.com se dejó perder, o sea que se cayó ese hosting y todo ese acervo y todo ese archivo fotográfico pasó a ser parte del archivo fotográfico de Cali, que es pues un archivo que reposa, digamos, y lo trabaja en las bibliotecas públicas. Pero a mí me seguía como inquietando algo, ¿no? Y era que más allá, y sigue siendo, y es que más allá de encontrar las fotografías de archivo, de las muchas fotografías que se han recogido, o sea, no se pasa más de una simple, digamos, descripción de qué está pasando. Entonces, pavimentación de la calle, aportante tal, año tal, ¿sí? Pero más allá de que se describa una imagen, más allá de que se diga qué está pasando allí, ¿cierto? Pavimentación de la calle. Entonces, todos sabemos, yo creo que los que estamos aquí reunidos, que la fotografía y sobre todo esa fotografía que nos remite al pasado, en la que podemos ver, digamos, esos tiempos pretéritos en los que alguna vez ni siquiera tuvimos la oportunidad de vivir. Entonces nos da a conocer cosas. La fotografía finalmente del pasado habla también, ¿cierto? La fotografía de archivo. Entonces, el objetivo que me propongo para ese proyecto es que construir un relato con la polifonía de voces de un grupo de habitantes del distrito de Agua Blanca, en Cali, Valle del Cauca, a partir de la interpretación de la fotografía de archivo, esa fotografía de archivo de los álbumes familiares, como documento visual para la construcción de su memoria colectiva. No es que no haya una, digamos,
memoria colectiva, porque el distrito de Agua Blanca, precisamente por ser una zona vulnerable, se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, historiadores, sociólogos, comunicadores sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que aquí la cosa era como una reconfiguración, precisamente pensando, digamos, en ese faltante que había. Bueno, ese objetivo general también está atravesado, como toda investigación, digamos, en una maestría de unos objetivos específicos, ¿cierto? Entonces uno era como interpretar las narraciones, uno es interpretar las narraciones de ese grupo de habitantes que se habían seleccionado, que se seleccionaron, reconocer la función que cumple la fotografía de archivo como herramienta de representación y significación en el diseño de un relato colectivo para un territorio como el Distrito de Agua Blanca, y que digamos este tercero que me interesa mucho también porque digamos de alguna manera conecta con toda digamos esa conceptualización y teoría que trabajé en la maestría de diseño y creación interactiva. Entonces, este proyecto, como les digo, es un proyecto que está en construcción, porque, como les dije al inicio, ha estado atravesado por muchas vicisitudes, no solamente, digamos, de índole personal, sino laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero este tercer objetivo específico me interesa mucho. ¿Por qué? Porque es que a partir de esa fotografía, nosotros vamos a identificar esos hechos sociales y culturales que surgen desde la interpretación de esas imágenes fotográficas, por parte de la comunidad, y que nos posibiliten el diseño un hipermedia narrativo interactivo en el Distrito de Agua Blanca. ¿Cuál es la idea? Entregar, por lo menos cuando se entregue el proyecto, entregar un prototipo de hipermedia, a partir de todo ese, digamos, de todo ese trabajo que se ha hecho, ¿no? Bueno, entonces ya dentro del proyecto mismo mío, ya, entonces como la fundación pierde ese hosting, pierde el dominio, y se pierde prácticamente como todo ese trabajo. A mí me da como mucho dolor porque fue un trabajo, inclusive recuerdo que un colega me dice, cobraste muy barato por ese trabajo, pero fue un trabajo que lo hice con mucho afecto, porque es que el Distrito de Agua Blanca, aunque yo nunca he vivido en él, ha sido, digamos, un lugar en el que he participado con muchos proyectos laborales, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, listo, entonces yo retomo estas categorías que yo había inicialmente construido para ese primer proceso, y las retomo para, algunas, no todas, para esa construcción de ese relato colectivo. Entonces, en esa construcción de esas categorías, lo que hice fue, digamos, construir 6 categorías, una que fue los primeros años, la segunda es en construcción, edificando para el futuro, celebraciones familiares, somos familia y semillas del futuro. Entonces, este proyecto lo que recoge son, digamos, habiendo categorizado estas imágenes ya de acuerdo a una visualidad, a un ejercicio que hice nuevamente de revisar esas imágenes. Entonces empiezo con esa primera categoría, que son los primeros años. Las fotos que ustedes están viendo aquí en pantalla, procuré que fueran lo más grande posibles para que las pudieran apreciar bien, porque sé que esto de la virtualidad, cuando uno está del otro lado, no se ve tan bien muchas veces. Entonces, las fotos que ustedes están viendo aquí en pantalla son esas fotos por las que inicialmente me enamoré de este proyecto y de este archivo fotográfico. Por supuesto que algunas fueron descartadas, fueron muchas imágenes descartadas, pero estas fotografías que ustedes ven aquí realmente a mí me impactaron muchísimo, porque aquí uno está viendo lo que era digamos, en estas fotografías se está viendo cómo era el distrito, cómo eran esas superficies que estaban eran en el oriente, polvorientas, cuando hay época de sol, de verano, y muy embarradas cuando hay época de lluvias, ¿cierto? Porque aquí realmente el invierno son épocas de lluvias muy fuertes, y digamos, todo esto se vuelve, o se volvía en su momento, una cosa intransitable. Bueno, entonces yo me enamoro de estas imágenes porque además empiezo a identificar cosas de la ciudad. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, esto que se ve más acá y esto que se ve aquí. Aquí en Cali, bueno, en Cali, Cali tuvo un sistema de transportes que fue, digamos, un modelo identitario para la ciudad, porque eran los buses que nos transportaban, tenían distintos colores. Entonces había el blanco y negro, el crema y verde, rosado y crema.
Y encuentro yo, digamos, estas imágenes del blanco y negro, que también fue uno de esos buses que ya desaparecieron porque la ciudad instaló un sistema masivo homogéneo en la que, digamos, perdió de alguna manera, la ciudad perdió de alguna manera habiendo desplazado ese sistema de transportes, por lo menos en la parte identitaria. Entonces me enamoro de estas imágenes, encuentro estas imágenes y aquí me voy dando cuenta, empiezo a averiguar de quién son. Lo que había hecho la fundación era levantar un catálogo con los números de los donantes telefónicos, algunos fijos, imagínense, en ese momento, y los números, algunos celulares. No todo el mundo tenía celular en ese momento, en el 2011. Estoy hablando de ese momento, es hace 11 años, ¿cierto? Y la dirección de las personas que aportaban. Estas fotos las aporta esta señora que ustedes están viendo aquí, que en ese momento estaba en embarazo, ¿sí? Y aquí está ella, se las presento. Ella se llama Mélida Osorio Jiménez. Las fotos fueron tomadas en 1981 en lo que hoy es el barrio Alfonso Bonilla Aragón, que hace parte de ese gran distrito de Agua Blanca. Una cosa que olvidé mencionar es que el distrito de Agua Blanca constituye, digamos, en términos de su población, en la tercera parte de la población de la ciudad, y casi mayoritariamente la población es afrodescendiente. Pero aquí en estas imágenes nos encontramos también de que inicialmente no eran las personas afrodescendientes que llegaban al distrito, sino que también había una población mestiza, ¿cierto? Mestiza y campesina, que huía, como les dije al principio, de diferentes, huía de diferentes problemáticas de sus lugares de origen, generalmente el campo, ¿cierto? Bueno, entonces doña Mélida en ese momento, aquí en estas imágenes, está recibiendo el lote que le había sido asignado, o era un lote que le asignaba a una asociación que se llamaba Adjudicatarios del Valle, pero eran lotes totalmente ilegales, sin energía, sin agua, sin absolutamente, desprovistos de ningún tipo de servicios. Pero la necesidad de las personas de tener su lote, su casa propia, ¿cierto? Hizo que las personas llegaran allí. Esta foto la he dejado así grande porque es una de las fotos que más me llama la atención de ese archivo que aporta doña Mélida. Voy a hablar de doña porque todas son ya personas que tienen, digamos, cierta edad. Pues imagínense, ella en el 81 ya estaba en embarazo, y doña Mélida, pues ella estas fotos, y ella aparece aquí, pero en las fotos en las que no aparece, ella las hace con una camarita. Esta es una foto de doña Mélida que ha sido, la he perseguido. Esta foto se la sacamos, digo la sacamos porque de estos chicos que les acabo de mostrar, la única, digamos, que fue más juiciosa en términos del grupo de los agentes que recolectaron las imágenes, la única realmente juiciosa, la que ha estado todo el tiempo con esto, es Milena. Entonces, la fundación me invita para que les haga un taller de fotografía a ellos. Eso nos íbamos a ir un sábado y un domingo, nos vamos para el distrito con cámaras, con unas cámaras compactas ya digitales, y la única que fue Milena. Entonces, con Milena nos pusimos a recorrer varios sitios, varios lugares, en la búsqueda de estas personas. Esta es doña Mélida, que estaba en ese momento en el embarazo de su segunda hija, que es Angélica. Ya les voy a contar quién es Angélica, además de ser la hija de doña Mélida. Y esta es doña Mélida con una foto que le hicimos, o un par de fotografías de retrato que le hicimos con esas camaritas compactas, con la cámara que ella tomó estas fotos. La cámara que, estas fotos anteriores que les acabo de mostrar. La cámara con la que ella tomó esas fotos, digamos que en ese momento eran muy pocas personas las que podían tener una cámara, pero era una cámara Olympus Strict 35, que es una cámara que en su momento era una cámara, digamos, casera, ¿cierto? En la que, digamos que ciertos sectores, porque no era muy común a finales de los 70, principios de los 80, que en todos los hogares hubiera cámara fotográfica, no lo que pasa hoy con la tecnología de los teléfonos celulares. Entonces, esta es doña Mélida en el año 2011. Vamos a la búsqueda de ella y le hacemos este par de retratos en su casa, que es esta, y ahora vamos a ver. Esta es la misma casa de doña Mélida, y esta es la casa que le hicimos, la fotografía que le hicimos a la hija de doña Mélida, Angélica, que era la chica o la hija de la que ella estaba esperando en ese momento cuando recibió los lotes.
Bueno, como ustedes pueden apreciar aquí en las imágenes, pues las imágenes nos confirman que estos sectores sí eran, digamos, muy inundables. Es que era una cosa aterradora, ¿no? Aterradora, y lo digo no porque lo haya vivido, ¿sí? Sino por lo que me cuentan cada una de estas personas con las que he trabajado. Bueno, perdón un momento. Bueno, entonces aquí tenemos otra vez otra de las imágenes. Esta es desde una fotografía vista desde lo que es hoy su casa, de lo que era su casa en ese momento, y eh, una imagen de la casa de la cuadra, de la calle, que como estaba en el 2011, ¿sí? Y creo que se mantiene así, porque yo pues yo trato de pasar por los lugares de cuando en cuando, y en esa búsqueda en la que ando, pues de buscar personajes. Aquí hay una camarita, una fotografía de la Olympus 35. Resulta que aquí la historia con Angélica es que Angélica, esta foto se las hicimos, pero la idea es que yo dentro del proyecto planteo hacer una tipología de retratos en blanco y negro. Ahora les voy a mostrar algunos, y no he podido ubicar a doña Mélida. Entre esas cosas, en el 2019, cuando había retomado otra vez después de un accidente que tuve, empecé con toda la fuerza, y de pronto llega el 2020. O sea, que para mí el 2020 yo no lo cuento como un tiempo normal, porque es el tiempo en el que nos mandaron a encerrarnos a todos, y el 21 todavía, pues acá todavía estábamos con muchas restricciones, y en el mundo entero, ¿no? Ya empezábamos como a salir, ya empezaban a darnos permiso de salir, pero todavía teníamos muchas restricciones. Entonces yo empecé cuando, digamos, bajaban los niveles de COVID, empecé yo a llamar a Angélica, porque tengo el teléfono de Angélica, porque yo alcancé a hacerle una entrevista a ella. Pero a propósito de lo que decía ayer el fotógrafo Rafael, sí, o sea, uno no puede llegar, Rafael Garantón, uno no puede llegar allá no puede llegar con la cámara en mano a dispararle a una persona, ¿no? A pesar de que ya la conocía, ya la habíamos conocido, porque estábamos, digamos, en este proceso de lo del libro. Bueno, entonces, trato de hablar con Angélica, la he buscado muchísimas veces desde la pandemia, cuando bajaban los niveles, buscando poderle hacer un retrato, porque estos retratos los hicimos con esta camarita, y yo quiero, obsesionada que soy, hacerla con la cámara profesional, para tener un archivo en formato RAW. Listo. Entonces, Angélica, no, que mi mamá no, que mi mamá está muy vieja. Yo le decía, Angélica, yo también tengo madre vieja, padre viejo, pero bueno, no, ha sido totalmente imposible. Y un día le dije entonces, Angélica, es que yo quiero volverle a hacer la foto a tu madre con esa camarita otra vez, con la cámara mía. Entonces me dijo, no, es que ella vendió la cámara. Entonces yo dije, no. Entonces un día por Facebook puse un mensaje que quien tenía una de estas camaritas, y a falta de una me resultaron 4, y esta me la regaló un colega. Sí, entonces digamos que esta es una protagonista importante aquí. Bueno, y para llenar, digamos, ese vacío, entonces lo que estoy haciendo es precisamente guardando, digamos, he ido guardando los mensajes en los que Angélica me dice que la mamá se fue, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, buscando todas las herramientas para llenar ese vacío, porque prácticamente, como ustedes pueden ver aquí, o sea, ya lo último, yo casi como que le ruego a ella para que me ayude para poder hacerle un retrato a su mamá, pero me dice que no, que pues que la mamá estaba viendo por fuera, que la mamá para allá regaló la cámara, etcétera, etcétera. O sea, miles de excusas. Bueno, esa segunda categoría, para pasar porque ya me está corriendo el tiempo, en construcción, digamos, es una categoría en la que, digamos, recopilo las imágenes que dan muestra de cómo era ese trabajo comunitario en su momento, y que también quedan registros, también gracias a estas camaritas, que eran camaritas pues caseras, ¿cierto? Pero muy importante el trabajo de digamos, las fotografías que aporta doña Rosa Diela Henao en el barrio El Vallado de 1984. Esta es doña Rosa Diela. Doña Rosa Diela, aquí está, aquí sí empiezo con ella. Este es el retrato que le hago ahora, ¿cierto? Y esta es ella cuando está en su proceso de autoconstrucción, porque una de las cosas importantes, digamos, que hay que destacar en esto, en este crecimiento del distrito de Agua Blanca, es el proceso de autoconstrucción.
a los habitantes les daban su lote o podían adquirir su lote ilegal o como fuera, sin energía, pero el proceso era que la gente misma hacía levantaba sus propias casas con sus propias manos porque, digamos, no había los recursos. Entonces me voy detrás de doña Rosadiela y la encuentro y le hago una entrevista en su casa. Ella sigue viviendo en la casa del Vallado. Hablo con ella, de hecho ahora condena mucho, como ustedes la ven, pues aquí ya como está hace 2 años, en el 19, perdón, esta foto de la derecha es del año 19, ella dice, no, es que yo, aquí yo no voy a salir de mi casa, pero aquí ha llegado mucha gente nueva y habla esa gente de la raza negra, ¿sí? Para referirse a las personas como las que son las más bullosas, ¿no? Por el espíritu, no sé qué, pero ella no me dice el espíritu, sino que lo dice de una manera, de alguna manera, peyorativa, ¿no? Esas personas de la raza negra. Esta es una imagen que tomo desde la terraza de ella. Ella levantó después a ella participó en el proceso. Este proceso, por ejemplo, la entrega de estos lotes era para madres que eran madres, solamente se le daba mucha, digamos, prioridad a las madres solteras. Eran organizaciones que sabían que, digamos, algunas eran totalmente ilegales y otras eran legales, pero que sabían que las personas le entregaban su lote, pero era la precariedad total. Bueno, esto es como un panorama de la casa de ella. Ella tiene una reja, como lo pueden ver ustedes aquí en la imagen, ¿cierto? Para proteger a unos perros que tiene. Y está esta señora que es doña Nuria Ospina del barrio El Retiro. Estas fotografías son de 1989. Doña Nuria es la señora que está aquí de falda roja, la de falda roja y la de la camisa blanca, y era como el proceso de levantar su propia acueducto, alcantarillado, perdón, alcantarillado. La busco en el barrio El Retiro, la encuentro, ella le hago una entrevista también, me permite fotografiarla y aquí está con la maestra, ella hoy en día es la maestra que está aquí también boleando pala, ¿no? Ahí podemos ver, digamos, un papel importante de las mujeres aquí. Bueno, aquí están ellas dos y para volver a ver esta imagen, por favor, aquí miremos este árbol, que son muchos de los que algunas que se conservan en el sector, están ellas dos, y aquí está la calle como es hoy en día en el distrito. Bueno, en el barrio El Retiro. Bueno, están los aportes de este señor Jaime Vargas, del barrio El Retiro también, ¿sí? En la carrera 39, y cómo está esa carrera 39 hoy, en el año 2021. Los aportes de ellos han sido muy importantes digamos, por todo esto del proceso en construcción. Ahora hay una tercera categoría que es Educando para el Futuro, también digamos con aportes, imágenes que, por ejemplo, este árbol ya no está, o imágenes que hablan de una niña que está allí, pero que hablan de cómo era, digamos, los espacios circundantes en el sector, y esta del barrio El Vallado. El barrio El Vallado, este es un aporte que hizo un profesor que se llama Jacob Rodríguez, con el que tuve la posibilidad de hablar, pero... y el que me hablaba, digamos, me hablaba de las posibilidades del papel que había desempeñado la una organización, un movimiento internacional que es Fe y Alegría, ¿sí? Que, digamos, trabaja, digamos, en los sectores populares para crear y generar oportunidades de estudio, ¿no? En los sectores pobres. Ellos, los de Fe y Alegría, fundaron un colegio que llamaba Mario Cifredi. El año pasado tuve la posibilidad de hacer un proyecto, el primero que hacía después, con tapabocas y todo, unos talleres de no violencia contra la mujer, y me encuentro con ese colegio que está totalmente desbaratado, destruido. Ahí llegamos, ahí está, miren, ese colegio Mario Cifredi que desde hace 3 años, ya desde hace 4, contando este año, no funciona, ¿sí? De la fundación. Entonces, pues ahí, digamos, se encuentran a ver muchas problemáticas. Esto de las celebraciones familiares, por ejemplo, este par de niñas que están aquí, de quinceañeras, en ese momento, pues me llama mucho la atención porque me recuerdan, digamos, esas imágenes de las fotográficas de Diane Arbus, ¿cierto? De las mellizas, y empiezo a preguntar por ellas, a averiguar por ellas. La aportante es Mari Carabalí, y me dicen que una de ellas no vive ya porque falleció atropellada por un carro. O en esta de la derecha, en la que la señora Marta Oviedo me atendió así, me dijo, yo la atiendo una vez y no vuelva por acá, así más o menos me dijo, le pregunté, fue muy resistente con la entrevista que le estaba haciendo para poder luego continuar con el trabajo y que me contara cosas a partir de las fotografías.
y no pude. Pero aquí hay una cosa que es también otra cosa que me parece que es muy importante en esta imagen y es otra vez aparece uno de los buses Villanueva-Belén, que era una de las rutas, de las pocas rutas que llegaban hasta hasta el distrito de Agua Blanca en ese momento. Ustedes pueden ver, esta calle hoy en día está totalmente transformada en el barrio El Poblado. Es una calle que le llaman la calle del comercio. Una quinta categoría es esta categoría que denominé Somos Familia, que el aportante es este señor Jaime Vargas, que hoy en día está sordo, inclusive muy sordo. Aquí aparece él con su familia y esta era la casa en el barrio El Retiro también. A don Jaime tuve la posibilidad de hacerle este retrato con su nieta, ¿cierto? Él está aquí. Aquí está su señora esposa que ya falleció y la hija también. Y está el hijo menor, ¿sí? Este es don Jaime, que tiene una cantidad de imágenes en ese maletincito que tiene él aquí cargado en esa imagen. Aquí está con su nieta y aquí está el hijo. Él es este mismo chico, ¿sí? Bueno, y aquí me está enseñando pues una de las imágenes que él tiene y que aportó para ese gran, digamos, archivo que estaba recolectando la fundación y que pues de acuerdo a la selección que yo he hecho, me ha servido a mí también para este ejercicio de investigación. Bueno, esta foto la traje sobre todo porque quiero mostrarles que también, a pesar de que fue 10 años después, al distrito también llegaba gente mestiza, no solamente llegaban migrantes afrodescendientes, y esta es la familia de Alex Yepes, uno de los chicos que también trabajó en la recolección de las fotografías y bueno, esto sobre todo por eso, ¿no? Es como el núcleo familiar, la importancia y como la unidad, una familia paisa además. Paisa para las personas que no son de aquí de Colombia, los paisas se les identifica como a las personas que no son nacidas en el departamento de Antioquia y en el eje cafetero. Alguna vez fueron Antioquia Grande, se le conoció, pero digamos todas tienen las mismas costumbres, las características similares, la comida, etcétera. Bueno, están estas fotos de Marlene Taimal y más adelante las fotos de su casa. Aquí doña Marlene es una señora muy querida que la vez que hablé con ella y estuvimos deteniéndonos en cada una de las imágenes, ella me dice, esta imagen que hay aquí, o sea, la de la izquierda, realmente no es la de mi casa. Lo que pasa es que cuando yo llegué a tomarme las fotos, ya habían cerrado, no sé, una excusa me dio, entonces yo le dije a mi esposo y a mi hija y a mi hijo que se cuadraran allí para yo tomarle las fotos en otra casa que era la de enseguida. Aquí está la casa de ella que ya está totalmente transformada también. Y está esta imagen, esta pues para mostrar cómo eran, digamos, las precariedades y las condiciones en las que tenía que vivir la gente acumulando el agua. Era un sector en el que se robaban la energía, robaban, entre comillas, o sea, se traían la energía con cables pirateados, lo mismo el agua, ¿no? Porque no carecían de esos recursos básicos de alcantarillado, de acueducto, etcétera, etcétera. Y está esta imagen que es la de la derecha, que a mí personalmente me llamó muchísimo la atención cuando hice yo ese recorrido, la aportó Sonia Bernaza. Me llamaba muchísimo la atención porque este es un bebé, ¿sí? No tiene ni un año, y la forma como está siendo cargada, y además la mirada de este niño allá al fondo, ¿no? La mirada de este niño y pues el flachazo que le han puesto al niño, pero como para así. Entonces, cuando le pregunto a Alex, que es un chico que al final de la conversación lo vamos a ver, ¿que quién es él? Alex me dice, no, él ya está muerto. Y yo, ¿cómo así? Conozco a Sonia Bernaza, que es la mamá, es la señora que está cargando a su hijo en ese momento, y entablo, digamos, una cercanía con ella fantástica. Les cuento pues que me he tomado hasta unas 2, 3 cervezas cuando voy al distrito con ella, nos sentamos en el andén y empezamos a charlar. Y ella me cuenta cuál fue la triste historia de su hijo, John Wilmer, hijo de Wilmer. Cuando intento hablar con el papá se niega rotundamente porque está muy dolido. John Wilmer se tintura el pelo de amarillo y como ella vive en un sector que se llama El Vallado, muy cerca vivía en ese momento en el Valladito, que es digamos, un barrio también de invasión que todavía ni siquiera está legalizado, porque es que la cosa es que muchos barrios están legalizados, pero sigue creciendo, ¿no? Porque es que las migraciones
y sobre todo pues que pues, un país como el nuestro, con tanta violencia. Entonces Sonia me cuenta la historia, ¿sí? Me cuenta la historia de John Wilmer. A mí me impresiona porque yo nunca me imaginé, llegué a pensar que el niño que está ahí cargado de esa manera que estuviera muerto. Entonces me cuenta la historia dentro de las miles de situaciones que atraviesa la gente en el distrito. Es que en el distrito de Agua Blanca hay algo que se denominan fronteras invisibles. Entonces, muchos problemas de pandillas de galladas, y hay calles en las que barrios, por ejemplo, este barrio, el Retiro y el Vergel, son dos barrios que históricamente han mantenido en guerra. Entonces los del Vergel no pueden pasar al del Retiro y los del Retiro no pueden pasar al Vergel. ¿Sí? Y así, digamos, en el distrito hay muchísimas fronteras invisibles. John Wilmer, su hijo, que tenía 16 años y estaba próximo a cumplir los 17, le faltaban solamente 17 días, o 16, algo así, se pinta el cabello de amarillo y lo confunden, le pegan un disparo por detrás en la cabeza, confundiéndolo con uno de los chicos que no podía pasar al otro lado. Bueno, aquí está Sonia otra vez con su hija, que cuando conocí a Sonia, la primera vez que hablé con Sonia, esta niña iba a cumplir 15 años en septiembre, y en septiembre, cuando cumplía los 15 años, iban a ser su primera niña. Bueno, y está esta categoría que es Semillas del Distrito, que también tiene que ver un poco o bastante con el papel y el rol que han desempeñado las mujeres como cuidadoras, ¿cierto? Porque en el distrito y en los sectores populares acá, las madres, muchas madres que son cabeza, la mayoría que son cabeza de familia, les toca ir a trabajar. Entonces están estos hogares que son cuidados también por otras madres, mientras que sus madres van a trabajar, cuidan a los niños mientras que sus madres van a trabajar. Bueno, aquí está Milena Miranda, Margot Prada, son dos hermanas. Milena es una mujer que llegó aquí también refugiada, le dio refugio a su hermana porque es una de las damnificadas de la tragedia de Armero que sucedió por acá en Colombia en 1985, ¿cierto? El mismo año, 8 días después que pasó la toma del Palacio de Justicia. Milena hizo su vida aquí, ¿cierto? Y las tengo aquí porque en esas Semillas del Distrito están esta imagen que también me pareció muy fuerte, en el sentido de que hay dos niños que están subidos en una moto, el que se ve que los han obligado, y aquí está la foto de los dos niños grandes tomada por Milena, porque Milena, como les dije anteriormente, es una de las, digamos, personas que con la que he hablado muchísimo y que me ha acompañado, digamos, en esos recorridos permanentes que he hecho en el distrito, ¿no? Bueno, estas fotografías, por ejemplo, yo salgo con Milena y le digo, toma tú las fotografías. Entonces ella toma las fotografías. Digo, ¿qué te parece importante destacar de lo que es la vida del barrio hoy? Este es el barrio El Vallado hoy. Y bueno, son imágenes hechas por Milena, porque la idea también es que en este ejercicio que no sea solamente yo la que participe, digamos que el trabajo ha sido sí un ejercicio de investigación y un ejercicio de hacer entrevistas, de búsquedas. Trabajar con la comunidad es una cosa compleja. Estas son también de Milena. Digamos, en época decembrina, el distrito y todos los barrios populares acá en Cali se visten de guirnaldas que atraviesan las calles, pintan las calles también, ¿cierto? Se rezan y se hacen las novenas del Niño Dios. Bueno, y este es Alex Bonilla. Quiero, pues, o sea, se los presento también porque Alex ha sido, digamos, una pieza humana fundamental, un ser humano fundamental para poder recorrer, digamos, todos esos lugares. Es amigo de mucha gente en los lugares donde caminamos por el distrito, tiene un carisma grandísimo, pero, por ejemplo, Alex no se quiso dejar fotografiar en su barrio, que es el Valladito. Les estaba contando que es muy difícil, digamos, hacer este ejercicio de investigación con personas de la comunidad en sectores, digamos, como los del distrito de Agua Blanca, porque uno, por ejemplo, se pone citas con una persona, con Jaime, por ejemplo, con el hijo aquí está don Jaime, ¿cierto? Don Jaime, y
con el hijo de don Jaime alguna vez me puse, le dije, ay, no, se llama Jaime, entonces yo, Jaime Junior, mira, entonces nos vemos a las 2 en punto, ahí en el retiro, yo llegaba a las 2 en punto y lo llama, me dice, no, me decía doña Holanda, dice, no, doña Holanda, es que yo, como él es taxista, me dijo, me resultó una carrera y estoy en Jardín Plaza, entonces uno se queda como a ver, ¿qué hago ahora, no? Entonces, digamos que sumado a, digamos, a todas esas vicisitudes de este proyecto, como les dije inicialmente, que está en construcción, ¿sí? También está, digamos, que vos tenés que amoldarte, digamos, a los tiempos de esa comunidad. A mí por eso me pareció como tan importante ayer escuchar a Rafael, se me olvida el apellido, Garantón, ¿cierto? Porque él hablaba de la empatía. O sea, uno no puede llegar con una cámara y dispararle a la persona, la gente tiene que, y si ustedes ven, digamos, los retratos, la serie de retratos que estoy haciendo, entonces se dan cuenta de que la persona es cómplice del ojo de la cámara, del ojo de la cámara, de la persona que está detrás de la cámara. Bueno, había muchas cosas más para contar, pero me acaba de sonar el temporizador. Son 45 minutos que me dijeron en Prisma GIFs. Creo que con esto termino, con esta imagen de Alex, que como les estaba diciendo, cierro. Alex es una persona de mucho carisma y que ha, digamos, si bien es cierto, no hizo participación, digamos, directa cuando se hizo la recolección de las fotografías en ese primer ejercicio que hizo la Fundación Carvajal. Él trabajaba en la fundación, pero ahora, digamos, se ha constituido en una persona que es con la que él y Milena, con la que yo puedo, digamos, contar, y bueno, y Sonia, ¿no? Porque de resto, digamos que las otras personas son muy resistentes por la edad, o porque hoy no venga mi hija, porque hoy tengo que ir a la iglesia, bueno, en fin, muchas cosas. Entonces son ejercicios de investigación que requieren un tiempo de largo aliento. Esta charla, gracias Prisma GIF, ay, escribí mal GIF, con F, ha sido muy importante porque de alguna manera me hizo escabullar otra vez, es como escarbar, recabar en estas cosas para volver a, digamos, a retomar este proyecto, a ver si le doy, digamos, un cierre en términos de la construcción de ese relato. El proyecto, digamos, va avanzado, está un poco más de la mitad en términos del documento escrito. Lo que he ido haciendo es una serie, o la que hice fue antes de la pandemia, porque yo me obsesioné con esas imágenes y me obsesioné y alcancé a hacer 17 entrevistas en profundidad a cada uno de los personajes, ¿sí? Pero luego dije, bueno, no, hay que empezar a delimitar. Entonces ahí digamos que lo que les he mostrado es como una partecita de esa investigación que ya, como les digo, va un poco más allá de la mitad. Eso es todo. No sé, pues creo que ya me pasé como 3 minuticos, equipo de Prisma GIF, entonces no sé si tienen preguntas, inquietudes, yo creo que ya ahí con eso ya les puedo ir como complementando. Sí, muy interesante, la verdad, la plática. Tenemos aquí unos comentarios. Tenemos a Lourdes, que comenta buena cronología y excelente archivo de los personajes que se presentan en sus diferentes etapas. Felicidades Holanda y sus colaboradores. Mari Carmen Félix nos comenta también, excelente trabajo. ¿Cómo se puede establecer un primer encuentro con una comunidad para hacer un trabajo documental? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque está conectada un poco con lo que hablaba Garantón ayer, Rafael Garantón. Me pareció muy chévere, ¿no? Encontrar esos dos puntos de vista, ¿no? La inteligencia artificial de un problema tan clave como el de las migraciones de los venezolanos, y encontrar a Rafael Garantón también hablándonos de la fotografía documental. Digamos que cuando yo hablo de la fotografía de carne y hueso, que es un término que yo estoy usando últimamente, me refiero a eso precisamente porque es que es la fotografía
No, por supuesto, con el ánimo de subvalorar ni hablar peyorativamente de digamos, estas otras formas de producción de imágenes que se están dando. A mí me parece que es importante. Mari Carmen, ¿es tu nombre? Mari Carmen. María del Sí, Carmen. Mari Carmen Es Félix. que yo tengo solamente la pantalla, entonces no estoy viendo, estoy compartiendo todavía, ahí las dejo. María del Carmen. Entonces, hay una cosa importante. Yo soy comunicadora social, periodista, egresada, digamos, de la Universidad del Valle, que tiene una de las escuelas, digamos, de mayor reconocimiento en el país en términos de soy comunicadora social, ¿cierto? Y a mí siempre me llamó mucho la atención el trabajo en comunidad, ¿cierto? Porque creo que uno como comunicador social, por lo menos, eso yo creo que lo tenemos todos los que estudiamos comunicación social en Univalle. Tenemos como que por la sangre nos fluye lo social, ¿sí? Y digamos todas estas problemáticas, y más en un país como el nuestro, ¿no? Que es como la copia o la reproducción de todos los países del Río Grande para abajo. Todos padecemos, digamos, de estas mismas situaciones. Entonces es un poco, María del Carmen, tocarse. Entonces, digamos que siendo estudiante de comunicación, yo me arriesgaba a meterme al distrito de Agua Blanca a tomar fotos con mi cámara análoga para hacer ejercicios. Recuerdo que muchas veces mi profesor me dijo, eso es fotografía pornomiseria. Entonces a mí me fue calando mucho eso, ¿no? Si ustedes miran por ejemplo, este retrato de don Jaime, allí no hay una pornomiseria, ¿cierto? Si miran el retrato mismo de Jaime Jr., ustedes ven que hay digamos, una posición de dignidad de las personas, que de eso se trata, ¿no? Entonces, es cómo llegar, digamos que lo tengo ahí como en las venas. Me gusta hacer el trabajo en comunidad, yo siempre digo que me gusta estar untada de barro, ¿cierto? Es tan rico, porque nosotros, aquí hay un dicho muy particular, aquí hay un departamento que se llama Cundinamarca, que es donde queda Bogotá, el Distrito Especial, la capital de Colombia. Entonces hay un dicho que tenemos acá que no es lo mismo vivir en Dinamarca que en Cundinamarca. Entonces tiene que ver con eso, María del Carmen, es como con la intención y un afecto por lo social, un afecto porque vos sabés que de tu formación tenés que aportar, yo no sé si un granito, dos, lo que sea, para que podamos lograr tener, digamos, unas sociedades más justas, más equilibradas, unas sociedades donde, digamos, no haya esa disparidad tan grande como la que hay, digamos, en nuestras ciudades grandes latinoamericanas. Yo cada 8 días paso, mañana de hecho madrugo, porque trabajo como lo escucharon ahí en el perfil, cada 8 días paso por el distrito, por el corazón del distrito. Ahora hay una avenida que se llama la Avenida Ciudad de Cali, y entonces paso por todos esos sectores del distrito, y hay unos sectores que siguen siendo muy deprimidos. Entonces uno dice, miércoles, hay que seguir trabajando, hay que seguir mirando, hay que ponerle el ojo allá. ¿Que logrará algo con la fotografía? Yo realmente no sé, María del Carmen, y todo el público que hay aquí presente, pero yo lo que sí siento es que uno, desde su quehacer profesional, está haciendo algo. Está, digamos, trabajando por esa comunidad, ¿cierto? Además de que, bueno, yo he trabajado en muchos proyectos allá en comunidad, tanto en Laderas, que también es un sector, digamos, popular de Cali, y como el distrito. No sé si hay otra pregunta, otro comentario. Si tienen algún comentario más, alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat. La verdad es que todo eso es muy interesante. También sería bueno comentar o preguntarnos hasta qué punto uno puede intervenir, ¿no? Hasta cuándo es prudente llevar nuestro trabajo. ¿Prudente en qué sentido? Te hago una contrapregunta. Sí, por ejemplo, en el caso, ahorita comentaba, en el caso del padre que se encontraba cerrado ante una situación que fue muy dolorosa para él, y uno buscaría tal vez pues seguir Sonia. llevando un trabajo, pero ya involucra, pues el documental siempre va a involucrar entrar con los sentimientos de una persona, con una vivencia muy personal. Con el Entonces, dolor. a veces sí, entonces es algo muy delicado cuando
posiblemente estas personas sí quieren comunicarlo, pero no están listas o de plano no están abiertos a eso. Y hacia dónde voy es que si podemos nosotros intentar como convencer a una persona o si eso ya no sería muy conveniente para nuestro trabajo. Sí, no, sabes que, por ejemplo, con eso que estás preguntando, yo no insistí, por ejemplo, con el padre, porque a mí Alex, el chico que les muestro a lo último, me dice, no, vamos a hablar con el papá, él es el papá de John Wilmer. Entonces le digo yo, y cuando yo veo esa resistencia, o sea, ahí es donde está ese proceso del respeto que tiene que tener uno con el otro, ¿sí? Con el otro que no es el par, como cuando tenemos el colega con el que podemos hacer juego, ¿sí? Sino que es el respeto por el otro. Entonces, claro, cuando yo conozco a Sonia, ¿sí? Entonces Alex me dice, vamos a conocer a Sonia, la mamá de John Wilmer, ¿cierto? Porque cuando yo miro esta imagen, o sea, yo lo último que me imaginé es que John Wilmer, ¿cierto? Estuviera muerto, ¿sí? Que se hubiera muerto y en unas condiciones que son muy repetitivas en estos sectores. Chicos que los matan, sí también mueren muchos chicos porque hacen parte de una pandilla u otra, ¿cierto? Rivalidades entre jóvenes, digamos como que toda esa rabia de la juventud, ¿no? Ahí desperdiciada, entonces mueren muchos chicos, pero por ejemplo John Wilmer muere por una confusión, ¿cierto? Entonces, si el padre, por ejemplo, y eso también como que para seguir respondiendo a la pregunta de María del Carmen, si el padre, por ejemplo, está en desacuerdo y no quiere hablar, o sea, yo me retiro inclusive con la cara tapada, o sea, porque es una cuestión de respeto, ¿sí? Cuando ya hablo con Sonia, Sonia es una mujer, les digo, fantástica, inclusive ella me manda mucho por el chat cosas y hablamos, ella me dice bella dama, entonces yo también le digo bella dama, pero el cuento de la bella dama empezó por ella, sí, hablo con ella todo el tiempo, y cuando me encuentro ya con ella, claro, ella nunca tocamos el tema del hijo todavía, sino que empezamos a hablar de su vida en el distrito. Como les digo, con Sonia sí ha habido muchas conversaciones, cervezas también. Entonces es una cuestión de saber en qué momento vos tenés que retirarte y en qué momento vos te podés quedar con la comunidad, porque son comunidades muy vulnerables, porque es que son comunidades que socialmente digamos que carecen de muchas cosas o han carecido de muchas cosas y así, digamos, se hayan levantado los barrios como se han levantado y ya no tengamos, digamos, este tipo de situaciones, ¿sí? Como la casa de Don Jaime. La casa de Don Jaime hoy en día en el barrio El Retiro es una casa de 3 pisos, ¿sí? Por ejemplo, la última vez que arrimé donde Don Jaime le acababan de matar una nieta que andaba, que era tenía problemas con las drogas, pero también creo que era dealer. Entonces yo simplemente ese día dije, bueno, no, Jaime, lo siento mucho y me fui, sí, me devolví. O sea, no va a estar uno allí, porque ahí me parece que es una cuestión de respeto. Y si ustedes lo ven, digamos, en los retratos que he ido haciendo, digamos, se ve la complicidad en términos de que la persona está dispuesta a posar para la cámara, que no es una fotografía robada, ¿sí? Que eso a mí personalmente me parece que es una cosa, la cosa antiética, o sea, una cosa antiética terrible, ¿sí? Robar fotografías hoy en día con el lente, el teleobjetivo, ¿sí? No, o sea, es cuestión, y si vas a hacer fotografía documental, es contar con la aprobación del otro, ¿no? Es por el respeto al otro. No sé si hay más preguntas, dejo de compartir. Tenemos otros comentarios por aquí. Dale. Me parece estupenda la idea del empleo de la imagen como registro de la memoria. Es muy fácil llegar también a esa otra empatía que se genera en nosotros como espectadores cuando ve estas fotografías. ¿Considera entonces que el tipo de tecnología tiene que ver con la forma en que interpretamos las imágenes? Cuando habla de tecnología, ¿te referís a que si es una cámara muy profesional o si es una cámara casera o si es un celular, ¿no? ¿A eso te referís?
¿Quién hace la pregunta? Sí, Sí, bueno, sí no, es. yo creo que en estos días, digamos que uno tiene que, a uno le tocó, como yo fui formada con la fotografía análoga y el rollo, y en la universidad revelábamos el rollo, y luego, bueno, hice una serie, ya luego después de la universidad hice una serie de talleres que eran fotografía análoga y revelada, digamos que uno, digamos, tiene, digamos, todavía tiene ese amor por esa fotografía que era sacada de la cámara, ¿cierto? Luego cuando llega la fotografía digital, yo no me quedé poco como Pedro Meyer, ¿no? Pedro Meyer no se quedó ahí añorando, sino que dejó que ese laboratorio se le llenara de telarañas y dijo, bueno, demos el salto porque esto se vino el tsunami de lo digital. Entonces, me parece que no, ahorita, hoy en día, como están las cosas, creo que, digamos que el dispositivo, finalmente, cualquiera que sea, no tiene que ser una cámara fotográfica, puede ser un teléfono celular, ya una cámara ni siquiera digital de esas piñateras, como le decimos nosotros por acá, tampoco porque ya son objetos que también están en desuso, porque ya no existen, ¿cierto? Esas camaritas que eran compactas, totalmente compactas digitales, que llegaron hasta cierto punto y que tuvieron un periodo de vida muy corto, eh, esas camaritas también quedaron en desuso cuando llegó la tecnología de la cámara añadida en el teléfono celular. Entonces yo creo que en estos trabajos de construcción de memoria, por ejemplo, de hecho, esto aquí, estas imágenes que ha hecho Milena, ¿cierto? Son hechas con el celular. Aquí lo que interesa, de alguna manera, no es lo prístino de la imagen, ¿cierto? Sino qué tanto podemos representar esas realidades que nos circundan ahora, a este momento, ¿cierto? Para de alguna manera entablar esas comparaciones o hacer, digamos, un paralelo ni siquiera con el tiempo, ¿no? ¿Cómo era antes y cómo es ahora y qué seguirá después? Sería la pregunta. Y entiendo un poco tu pregunta, la persona que hizo la pregunta, porque de alguna manera, pues cuando yo digo que yo estoy obsesionada con hacer las fotografías de los retratos, en la cámara, de alguna manera sí también porque quiero tener estos retratos con una muy buena calidad, que eso pues lo sabemos todos, todas, es muy distinta la calidad que tenemos con un teléfono celular a la calidad pues que tendríamos con una cámara fotográfica. Bueno, pero ahí es digamos que esos son digamos que podríamos decir que son necedades mías, pero si me toca trabajar, yo de hecho, yo grabo mucho con mi teléfono celular, a mí me encanta tener registro en video, sobre todo de teléfono celular, y cuando me toca hacer fotografías con el celular que ando sin cámara, igual las hago. Me parece que uno no debe dejar, cuando vos tenés el sentimiento de o querés, te encontrás frente a vos un paisaje o una situación y tenés solamente tu celular, toma la foto, ¿sí? Toma la foto. Eso es un poco como si nos pusiéramos en la discusión de, ah, no, es que como es en 3200 ISO, no la voy a tomar la fotografía porque se ve mucho ruido. Pero si esa es la única posibilidad que tenés y es la única vez que vas a tener, digamos, ese cuadro que tenés enfrente a vos, pues tomala con 3200 ISO y si te toca subir ese ISO más, pues subirlo más. Sí, entonces, digamos que en ese sentido, para estos procesos de construcción de la memoria, no nos podemos poner tan psicorrígidos con que tiene que ser un dispositivo de alta gama. Igual, yo no tengo una cámara de alta gama siquiera, yo ni siquiera tengo una cámara, tengo sí una cámara que digamos que es una cámara buena, pero ni siquiera una full frame, ¿cierto? Como yo soy docente, profesora de la imagen, entonces fotográfica, yo le digo a los chicos, ahí lo importante es que construyamos, ¿no? Y en este proceso de la enseñanza, a propósito de esa pregunta que haces, es clave porque estamos, digamos, en una franca batalla con esa hiperproducción de imágenes fotográficas que se toman a diario, ¿cierto? Entonces, ahí es que es donde me parece que es importante pensar en ese concepto del que les hablo, que es la fotografía de carne y hueso, ¿cierto? Y se lo planteo a mis estudiantes, yo les digo, a ver, así como nosotros tenemos todo un acervo que nos permite mirar para atrás, que nos permite mirar nuestro pasado, ¿cierto? Desde la misma fecha misma de la invención de la fotografía en 1839, nosotros podemos empezar a mirar ese pasado.
en medio de esta avalancha tan desbordada que hay de producción de imágenes gracias a esos dispositivos, porque es que estamos disparando todo el tiempo. Digo estamos porque, pues, no porque yo esté disparando, sino estamos como humanidad, como seres humanos. Entonces, ahí es donde los cuestiono, les digo a los que estamos en este momento en un ejercicio de estudio de la imagen fotográfica, es a los que nos corresponde ir haciendo y creando ese acervo para que esas generaciones futuras, si es que llegamos, pues porque como está desbaratado este pobre planeta, esas generaciones futuras tengan la posibilidad de ver cómo era que vivíamos nosotros. Sí, qué dispositivo usábamos, con qué teléfono tomábamos la foto, había una gente, la otra, cómo era la calle tal que ya no existe, sí, cómo era ese lugar en el que se derrumbó esta montaña y ya no existe, sí, entonces es eso. Muy interesante, muchas gracias. Tenemos aquí Bueno. otra pregunta de parte de Lourdes. Ella pregunta, ¿recomendaría iniciar la interacción con la comunidad sin cámara ni libreta en mano? Yo nunca voy con cámara la primera vez. Yo nunca voy con cámara. Nunca porque, como les decía hace un momento, o sea, me parecería un irrespeto llegar a donde Sonia Bernaza, la mamá de John Wilmer, y decirle, vení, te tomo de una foto en en el primer encuentro. Yo, por ejemplo, si voy con cámara, lo que voy haciendo es que voy fotografiando calles, lugares, grabo sonido, me encanta grabar sonidos de esos lugares por los que paso, ¿cierto? Pero llegar de una, ponerle la cámara a la persona, o sea, me parece súper vergonzoso, muy penoso. Me daría muchísima pena, ¿no? Es como les digo, es una cuestión de respeto por el otro. Como a mí no me gustaría que vinieran si es una amiga, si es Mari Carmen, que es amiga mía, entonces me dice, voy a llevar la cámara, pues obvio que yo me dejo tomar fotos, ¿cierto? Pero yo no lo haría con una persona que no conozco. Es que me parece que es una cuestión de ir creando esos lazos para posteriormente vos tener la tranquilidad y la confianza suficiente para que hables y obtures, ¿sí? Entonces ahora sí hay un ejercicio de que ese personaje o esa persona, perdón, te está posando frente a la cámara y está asintiendo quedar allí registrado para la posteridad, para un proyecto, para lo que vos andes buscando, ¿sí? Es eso. Muchas gracias. Bueno, ¿Algo más que añadir? ¿Alguien tiene algo que...? por aquí que hay un gracias. Y la verdad que estamos muy agradecidos con su presentación el día de hoy. Está muy interesante y es un muy buen ejercicio como de reflexión a la hora de nosotros llevar a cabo este tipo de trabajos, como de conectar la cuestión del respeto, la cuestión de crear lazos de una manera pues más humana. Exacto, exacto. Bueno, no, muchas gracias a los que estuvieron aquí acompañándome en esta charla. Con mucho gusto, Estefanía, tan linda. Estuvieron aquí acompañándome y a los que conozco, a los que no, a las personas de México, gracias a Prisma Gift, escribí mal, pero fue cierre, por haberme invitado. La verdad ha sido como, y también sí quiero como agradecer a Milena Figueira, que fue la que me puso en contacto con ustedes, que es una mujer fantástica, maravillosa. Bueno, y por allí si quieren, mi Instagram ahí está, o por el interno, o por el celular, como quieran, quien quiera como hablar más sobre el proyecto y sobre otras cosas. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan y a los que dejaron sus comentarios. Estamos en este momento esperando a Marcel para que haga su presentación. Vamos a esperar unos minutitos nada más. No sabemos si pudiera tener problemas con su conexión. Entonces vamos a esperar unos minutitos. Bueno, yo mientras tanto voy a tomar agüita y ahora sigo con Marcela, porque estoy seca de hablar. Muy bien. Gracias, María Giselle. Muchas gracias, Yolanda.
Ustedes, ha sido maravilloso de verdad este encuentro. Qué bonito, qué bonito.